Hola, mi nombre es Génesis, número 30, quinto informática. Hoy les voy a hablar sobre el clima. El clima se define como las condiciones meteorológicas, medidas que caracterizan a un lugar determinado. Es una síntesis del tiempo atmosférico obtenida a partir de estadísticas a largo plazo. Los elementos meteorológicos a tomar en cuenta son la temperatura, la presión, el viento, la humedad, la precipitación. Es decir, tiene tanta importancia el nivel de exposición del cultivo al clima como el nivel de vulnerabilidad, las notables diferencias que presentan en cada provincia determinada de un mapa influencia climática en un sector horario. Muchas gracias. Hola, yo soy Hamsley La Rosa, número 10, y el día de hoy les estaré hablando sobre los tipos de clima. Existen tres tipos de clima: el clima cálido, el clima templado y el clima frío. El clima templado es aquel que representa las temperaturas altas. El clima templado es la instancia del intermedio entre cálido y frío. Y el clima frío es aquel que nos presenta las temperaturas bajas. Del clima cálido nos deriva el clima ecuatorial, tropical y desértico. Del clima templado nos deriva el clima continental, oceánico y mediterráneo. Y del clima frío nos deriva el clima polar y el clima de altas montañas. Gracias. Buenas, yo soy Junior Mora, el número 20, y les voy a hablar sobre los elementos del clima. La temperatura. La temperatura es la cantidad de energía calorífica que posee el aire en un momento determinado. Se mide mediante termómetros, habitualmente en grados Celsius, y determina las sensaciones de frío y calor. La precipitación, que es la caída al suelo del agua contenida en la atmósfera, que puede ser en forma de agua, de nieve, de brumas o de rocío, y se produce cuando la atmósfera no puede contener más el agua y ésta se condensa y se precipita. El viento. El viento es el movimiento del aire en la atmósfera que desplaza desde las zonas de altas presiones a las bajas presiones. Aunque el movimiento del viento tiene lugar en las tres dimensiones del espacio, en la meteorología solo se mide la velocidad y dirección de su componente en el plano horizontal. La humedad. La humedad absoluta es la cantidad de vapor de agua presente en el aire. La presión atmosférica, que es el peso de la columna de aire sobre una superficie. Y por último, la nubosidad, que es la fracción de cielo cubierta por nubes observadas desde un lugar determinado. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Anthony Espinal, número 11, y les estaré hablando sobre lo que vendría siendo los factores del clima. Los factores del clima son agentes como la latitud, vientos predominantes, corrientes marinas, altitud y relieve. Estos modifican, acentúan o limitan los elementos del clima, dando lugar a distintos tipos de clima. Les hablaré un poco sobre esto. Comenzaré con lo que vendría siendo la latitud. La latitud es la distancia angular que hay desde un punto de la superficie de la Tierra hasta el ecuador. Esta suele medirse en grados, minutos y segundos. Luego están los vientos planetarios o vientos predominantes. Son vientos que predominan en la Tierra, recorren grandes distancias y soplan casi siempre a la misma dirección. Luego están las corrientes marinas que se desplazan por el océano. Estas recorren grandes distancias y a una velocidad considerable. Luego está la altitud, que es la distancia vertical desde la superficie de la Tierra, desde el nivel del mar, hacia lo que vendría siendo la geosfera de la Tierra. La altitud afecta el clima porque mientras más alto esté un relieve o más alto esté una zona, menos calor habrá, o sea, la temperatura se disminuirá. Eso da una explicación de por qué las montañas tienen picos nevados y pisos tropicales. Luego está el relieve, que el relieve afecta el clima por lo que vendría siendo, afecta el clima porque las cadenas de montañas vendrían siendo un muro natural para lo que vendría siendo el viento. También cuando el viento se acerca al invierno y el viento toma mayor fuerza, el viento suele arrastrar el frío de las montañas
bajándolo hacia donde están las regiones o lugares más bajos de una isla o un continente. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes, mi nombre es José Luis López y en el día de hoy vengo a hablarles sobre dos temas, los cuales son el microclima y la diferencia entre el microclima y el clima. Pues bien, el microclima es el clima que posee diferentes características a la del resto de la zona en donde éste se ubica. Se trata de variables atmosféricas, las cuales diferencian la zona o un espacio pequeño. Cabe destacar que el microclima también depende de otras características, las cuales podrían ser la temperatura, la altitud, la vegetación, la luz, entre otros. También existen microclimas artificiales, los cuales ocurren más en zonas urbanas y esto ocurre debido a los gases emitidos y al calor. Pues bien, ¿en qué se diferencia el microclima del clima? Que el microclima ocurre en una zona pequeña, mientras el clima es un sistema muy complejo, el cual es difícil de saber cuál es su comportamiento, además de que ocurre en zonas más extensas y durante más tiempo. Muchas gracias por su atención. Me despido. Hola, mi nombre es Leslie, soy el número 19 y yo voy a hablar sobre el clima en República Dominicana. El clima en República Dominicana es tropical cálido, el cual presenta una temperatura bastante estable a lo largo de las estaciones, el cual ronda entre los 25 y 35 grados. La temperatura más elevada se alcanza entre los meses de julio y agosto, mientras que en noviembre a enero se modifican un poco, disminuyendo a 18 grados en regiones de gran altitud y 25 en todo el resto del país. También se debe tomar en cuenta que al tratarse de un clima tropical cálido, las lluvias son abundantes en la época de precipitaciones, el cual coincide con el verano, pues generalmente se establecen dos estaciones de lluvia. Está de abril a junio y de septiembre a noviembre. También este clima trae beneficios al país, como es un lugar turístico gracias a su clima tropical, se puede ir a las playas, a los ríos, etc. Y también tiene un patrón de temperatura más o menos estable durante todo el año. Y también tenemos que gracias al clima se da la caña de azúcar, que es de los pocos lugares en donde este se da. Ya con esto concluyo. Muchas gracias por su atención. Muy buenas, mi nombre es Javier Abreu, número 1, Quinto Informática, y a continuación les voy a hablar sobre los factores del clima de Santo Domingo. La latitud es uno de ellos, la cual es la República Dominicana se encuentra entre los factores 17,36 y 19,58. Esto la coloca al país al borde de la zona tropical norte, lo que se refleja en los elementos del clima que están relacionados con la radiación solar. Por ejemplo, la temperatura, presión, vientos, humedad, lluvia, etc., tanto su duración como su intensidad. Reducción, extensión. El hecho de ser una isla de reducida extensión y que se encuentra bastante alejada de las masas continentales hacen que la influencia del mar sea importante. Las brisas diarias mar-tierra suavizan y uniforman la temperatura e influyen en la cantidad y distribución de las lluvias, al arrastre de las masas de aire húmedo procedentes del mar. Otro de los factores es la temperatura de los mares vecinos. La temperatura no es igual en el Océano Atlántico y el Mar Caribe. Las costeras del norte reciben los efectos de las bajas temperaturas del Atlántico Norte. Además, el Caribe está más próximo a la línea ecuatorial, lo cual lo lleva a ser más cálido. Otro factor es el sistema de presión. Los centros de altas y bajas presiones afectan a la República Dominicana. Entre los centros de alta presión se encuentra en el Atlántico, Bermudas y el continente de la América del Norte en un centro de baja presión. Es el de los golfos de Mosquito y Darién. Otro factor son los huracanes, muy famosos en este país. Estos son asociados con fuertes vientos que en ocasiones sobrepasan 200 kilómetros por hora y lluvias torrenciales con intensidades superiores a 500 milímetros en 24 horas,
Los huracanes y otras tormentas tropicales se registran principalmente de agosto a octubre, afectando mayormente al sureste del país.